El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Francisco, cuando estuvo en Colombia, en la ciudad de Medellín, nos dijo una frase que en ese momento impactó e incluso tuvo relevancia en los medios de comunicación y redes sociales. Dijo el Santo Padre: el diablo entra por el bolsillo. En otras palabras, quiso decir que el maligno entra en un corazón avariento, lleno de avaricia. La avaricia es un pecado que consiste en jamás estar saciado frente a los bienes materiales. La avaricia y la codicia van estrechamente ligadas. El codicioso quiere tener y tener, y el avariento, en el lenguaje popular le decimos, es una persona amarrada, que no tiene la capacidad de compartir. Pues hoy el texto bíblico de San Lucas nos invita también a nosotros a revisar nuestra vida de cara a la codicia y a la avaricia. Según nos cuenta el texto Lucas 19, 1 al 10, en Jericó existía este personaje conocido con el nombre de Zaqueo. Expresamente dice el texto que era un hombre publicano, jefe de publicanos y rico. La riqueza, según se logra interpretar en el texto, la había adquirido fruto de su trabajo, pero un trabajo en el que, además de cobrar los impuestos, pues cobraba sumas de dinero por debajo de la mesa, o de esas sumas algunas se quedaba con ellas. Parece que estuviéramos leyendo la realidad de hoy. Sin embargo, hay un detalle y es lo que quiere llamarnos la atención el texto.
dice que trataba de ver quién era Jesús. Es que la conversión siempre parte de la iniciativa de querer acercarse a Dios. Hasta que no se convierta nuestra mente y nuestro corazón, jamás se convertirá nuestro bolsillo. Lo primero que le interesa a Zaqueo es conocer a Jesús. Ni siquiera creo, puede ser, que ni siquiera tenía la intención de convertir su bolsillo, pero sí le interesaba conocer a Jesús. Y lo bonito es que hace todo lo posible y aún paradójicamente hasta lo imposible y hasta tener actitudes burlescas. Dice la palabra que como era pequeño de estatura, al no lograr verlo cuando pasaba por determinado lugar, corrió apresuradamente y se subió a un sicomoro. Esa es una actitud ridícula para un personaje como Zaqueo, y sin embargo allá se subió a ese árbol desde donde quería observar a Jesús. Por eso cuando uno quiere de verdad convertirse, hace lo posible, lo imposible y a veces hasta tiene actitudes humanamente ridículas. Pero cuando el corazón quiere amar a Dios, no le importa que lo critiquen, no le importa tener actitudes a veces como salidas de la realidad. Pues bien, la intervención de Jesús no puede ser más maravillosa y misericordiosa que la que tiene con este hombre. Interpretemos el cruce de dos miradas. Zaqueo quiere mirar a Jesús. Puede ser por curiosidad, pero con seguridad que esa curiosidad ya es un proceso bonito de conversión, o por lo menos la intención de conocer a aquel hombre. Jesús que pasa y él, como siempre, como lo hace Dios, tiene la iniciativa de mirar hacia arriba. También algo muy particular. Es muy raro que uno vaya caminando y esté mirando hacia arriba. Pero aquí está también lo otro paradójico, lo otro salido como del contexto normal para mirar la acción de Dios. Mira hacia arriba y se encuentra con la mirada de aquel hombre que lo quería conocer. Dos miradas, una mirada de curiosidad y una mirada de amor. Es que las miradas transforman el alma. Por una mirada nos enamoramos, por una mirada transformamos nuestra vida, mirándonos cambiamos de actitudes. Inmediatamente Jesús entonces lo invita a bajar, a que se posibilite ya un encuentro más cercano, un encuentro más afectivo, un encuentro de cercanía aún corporal. El Papa Francisco nos ha hablado muchísimo, lo insiste en la nueva encíclica Fratelli Tutti, la necesidad que tenemos de generar entre nosotros la cultura del encuentro. En una cultura en donde nos tenemos miedo y en donde la pandemia nos ha generado mucho más miedo, necesitamos reinventarnos para generar la cultura del encuentro. Y esa reinvención, hermanos, no viene sino de la inspiración del Espíritu, como
se logra ver en el Evangelio de hoy. Y Jesús sigue tomando la iniciativa. Jesús se hace invitar. Quiero ir a su casa. Así terminaba preciosamente la primera lectura del libro del Apocalipsis, diciéndonos: si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Es que Jesús lo que busca es nuestra amistad. A Dios le interesa nuestro corazón. Pero definitivamente quien transforma su mente y su corazón debe terminar también transformando su bolsillo. Y por eso pongámosle atención a la decisión, resolución, a la opción de vida que hace Zaqueo. Es una opción definitiva. En un instante vital de su existencia, cuando realmente se encuentra con Jesús. No le bastó subirse al árbol, no le bastó una mirada. Jesús le posibilita un encuentro personal. Y ese encuentro personal lo lleva a darse cuenta que en su ciudad hay pobres. Que eso nos falta mucho a nosotros, a todos, darnos cuenta que alrededor nuestro hay muchos pobres que necesitan de nosotros. Y por eso le dice: mire, Señor, la mitad de mis bienes se los voy a dar a los pobres. Y súmele esto: si a alguien he defraudado, le devolveré 4 veces más. Según el libro del Éxodo, en el capítulo 22, versículos 1 al 4, la exigencia era que a quien se le había robado algo, había que devolverle lo que se le robó, y se aconsejaba inclusive devolverle una parte más. Pero le devuelve el 4%. Es decir, que en el fondo tiene que haber quedado sin nada. Optó por entender que el único que de hoy en adelante, de su momento de conversión en adelante, iba a ser su absoluta confianza, era Jesús, era su Señor. Convirtió su bolsillo. Si el diablo había entrado por el bolsillo, el diablo también salió por el bolsillo. Hasta que no convirtamos nuestro bolsillo, realmente no estamos convertidos al 100%. Y si leemos la historia de Santa Isabel de Hungría, la fiesta o la memoria que nos invita hoy la liturgia a celebrar, es igualita la historia. Una mujer, esposa de un rey, riquísima, con mucho poder, y optó, cuando su esposo muere, por entregarle su vida a los enfermos. Construyó un hospital, allí puso todos sus bienes y se dedicó a servirles a los propios enfermos. Ella misma los curaba, los limpiaba, les hacía todo lo necesario para curar su alma. Hermanos, si alguna pastoral, si algún ejercicio es necesario en el momento presente, es la pastoral del consuelo, es la pastoral de la salud, es la pastoral de estar más pendientes de nuestros enfermos. Hoy somos una sociedad muy enferma, una sociedad que necesita mucho de la compasión y de la misericordia. Vamos a pedirle al Señor que le permitamos a Él cenar con nosotros en nuestra casa y que abramos nuestro corazón y lo dejemos entrar para que esté compartiendo nuestra vida. Que hoy sea un día, ojalá también, en el que a manera de meditación y de oración
pensemos y observemos a alguien que necesite de nosotros y le podamos ayudar. No se nos olvide, si el diablo entra por el bolsillo, también sale por el bolsillo.